Bueno, vamos a ver ahora un método sin malla, pero para problemas hiperbólicos. Y nos vamos a tomar como problema base eh, lo que se llaman las ecuaciones de Euler para fluidos, que son aquellas en las cuales se desprecian la componente viscosa, las fuerzas viscosas, ¿sí? Entonces tenemos el sistema que se muestra aquí abajo, que está expresado en representación lagrangiana, porque justamente la idea con este método que vamos a introducir es que sea un método lagrangiano, es decir, ahora vamos a hacer un seguimiento de partículas, es decir, vamos a tener nodos que son partículas y vamos a hacer un seguimiento. Las dos incógnitas del sistema es un vector, en realidad, bueno, si lo pensamos en dos dimensiones serían dos componentes de U, en la dirección X y en la dirección Y, y luego la otra incógnita es la presión P, que tiene relación con, o sea, en todo caso, con la densidad ρ. La densidad ρ depende de P. Entonces tenemos ahí, en última instancia, serían dos ecuaciones la primera, una la tercera, y tenemos las dos componentes de U y la presión, donde G también es un dato, es la aceleración de la gravedad. Bueno, el método que vamos a explicar someramente es lo que se llama el método SPH, que viene por sus siglas en inglés, Smooth Particle Hydrodynamics, y que se basa en la siguiente idea. Aquí tenemos, expresado, por ejemplo, digamos, la incógnita P, ¿no es cierto?, que es función de la posición, y ponemos el vector X. Entonces, esto obviamente lo podríamos expresar como la integral del miembro derecho, utilizando la delta de Dirac, ¿no es cierto? O sea, P en X sería, en todo caso, si tenemos la distribución de P sobre todo el espacio, sería lo que surge de aplicarle la delta de Dirac, donde R es el radiovector con centro justamente en el punto X, como se muestra más abajo. Entonces, ahora a lo que procedemos es una aproximación de la delta de Dirac como primer paso, de modo de reemplazarla por una función que sea tratable, digamos. En realidad la delta de Dirac, como sabemos, no es una función, es una distribución que tiene una singularidad. Entonces la reemplazamos por lo que se llama un kernel W, que va a ser función de R, y H, que aparece allí, va a ser, digamos así, como un parámetro de forma que de alguna manera va a determinar la calidad, si ustedes quieren, de la aproximación. Y aquí presentamos un kernel particular, el que se llama el kernel spline cúbico. Fíjense que se expresa en términos de las coordenadas Q es R sobre H, justamente H es ese parámetro de forma, digamos, que, como dice ahí, se define el área de, digamos, influencia. Cuanto más grande es H, más distribuimos nuestra delta de Dirac. Cuanto H es más chico, más empinado, más concentrado es decir, H más chico iría hacia una representación un poco más precisa de esa delta de Dirac. Bueno, o sea, ahí se ve el valor que tiene que tener ese coeficiente C sub m, de acuerdo a si estamos en una, dos o tres dimensiones espaciales, de forma tal que la integral de ese kernel de 1, para que sea consistente con la delta de Dirac. Entonces aquí expresamos de vuelta a P de X, ahora en términos del kernel que utilicemos,
también vemos que cuando necesitemos el gradiente de P, este va a entrar en la integral y va a operar sobre el kernel. Entonces es momento de discretizar, y ahí entonces volvemos a poner nuestros nodos, será una ubicación instantánea ahora de esos nodos, y entonces en lugar de hacer la integración, sobre todo, digamos, sobre todo el volumen, pensemos en términos generales, que de omega prima es el diferencial de volumen, entonces ahí tenemos que representar en vez de esa integral por una sumatoria sobre las distintas partículas, y en lugar de poner el volumen de este dominio, o sea, eso lo vamos a representar en términos de la relación entre la masa de la partícula y su densidad, como está escrito ahí, mn sobre ρn. Y entonces así queda la expresión discreta, ahora sí, para la variable p, y más abajo para su gradiente. Bueno, obviamente esa masa de la partícula tiene que, digamos, reflejar justamente la masa, si ustedes quieren, de fluido que está representando, ¿no es cierto? Entonces esto de forma tal que en última instancia se conserve la masa total. Bueno, ahora mostramos simplemente un detalle de implementación, pero que es importante a los fines de poder preservar la cantidad de movimiento, porque acá vemos cuál sería el gradiente de P en la posición XL de otra partícula, influenciada por la partícula que está en XN, en la posición XN. Y se ve aquí más abajo que cuando veamos el gradiente de P ahora, digamos, sobre la posición N provocado por la partícula en L, las dos expresiones no se compensan, digamos. Entonces aquí, bueno, simplemente se ha planteado una alternativa, que el 1 sobre ρ por el gradiente de P, que es lo que aparece en la ecuación diferencial, se exprese en términos de la identidad que se muestra aquí, que es el gradiente de P sobre ρ menos P sobre ρ cuadrado por el gradiente de ρ. Y si hacemos así, entonces cuando representemos discretamente a esta expresión, queda lo que se muestra en el último renglón, que, bueno, a ojos vistas se ve que va a ser, que va a cumplir con esa propiedad de conservación. Entonces simplemente, bueno, digamos un detalle para que en la práctica digamos, es importante, en realidad, conservar, así como hablamos de un volumen infinito, tiene la ventaja de conservar, digamos así, la propiedad, la masa, podríamos decir en términos genéricos. Bueno, aquí con esto conservamos cantidad de movimiento, y eso puede ser algo importante a los fines de la estabilidad del método. Entonces ahora sí presentamos la versión discreta de la ecuación de cantidad de movimiento, esta de u de t menos 1 sobre ρ gradiente de p más g. Entonces la versión discreta la representamos en el segundo renglón, donde estamos haciendo la versión discreta en términos espaciales, digamos, ¿no? Hemos discretizado espacialmente en términos de estas partículas. Y ahora nos queda el paso de discretizar temporalmente. Entonces en el tercer renglón simplemente estamos digamos, utilizando un método explícito de diferencia finita para calcular la velocidad o las componentes de la velocidad u en el paso de tiempo n más 1 a partir de sus valores en el paso de tiempo n. Y bueno, por ejemplo, conocida esta velocidad, podríamos calcularlo
podríamos calcular la nueva posición de la partícula y así ir moviéndola, digamos, ¿no es cierto? Esta sería la forma de ir haciendo el seguimiento de las partículas. Bueno, con esto simplemente vamos a cerrar lo que es el pantallazo de este método, que obviamente, digamos, realmente amerita más tiempo si uno quiere profundizar. Es un método que da unos resultados muy vistosos, digamos, ¿no? Entonces, en términos de la representación de ver qué pasa con un fluido, digamos, es muy interesante. Pero bueno, tiene sus, digamos, limitaciones en cuanto a digamos, eficiencia para competir con otros métodos que, bueno, básicamente lo que hemos visto nosotros eran de tipos eulerianos. Bueno, hay otros lagrangianos también para algunos casos. Este es el lagrangiano que ha tenido más desarrollo, pero aún así todavía su aporte en la práctica es relativamente marginal. Bueno, aún quedaría por resolver la segunda ecuación, que en realidad es la ecuación de conservación de la masa, la de continuidad, a partir de la cual entonces podríamos calcular la nueva distribución de presiones.